Me encontraba con una dificultad y vamos a ver si de alguna forma consigo compartirla y no crear mucho caos. La dificultad que os presentaba cantando la beber, como si algo fuera de otra época y no hubiéramos sabido traerlo hasta esta época. Como si hubiera unas palabras que se nos hubieran quedado en el pasado y no hubiéramos sido capaces de traducirlas. Como tengo al señor obispo en primera línea, ¿no? Pues sería como un momento de agradecerle, porque, a él, porque es el obispo, ¿eh? Pero porque ha sido también el responsable, toda una generación, agradecerle que nos explicara mejor lo que era el sacrificio de la cruz, toda una generación que desmontó errores que había en la comprensión del sacrificio de la cruz y que gracias a ello, pues nosotros, por ejemplo, pues no nos hemos flagelado las espaldas los viernes, cosa que no sé si a alguno de los presentes todavía le llegó a cantar el Miserere con la correa. No os tocó a ninguno todavía. Me impresionaba cuando el padre Agustín nos lo contaba, ¿no? Le despojamos al sacrificio de lo que no le pertenecía, pero a lo mejor también, mi querido señor obispo, nos ha dejado una tarea que a tu generación no os ha dado tiempo a hacer, ¿no? Y a lo mejor hoy nos corresponde volver a construir algo que se nos ha escapado, ¿no? En este misterio del sacrificio de la cruz. Os lo digo porque hoy querría proponeros, porque es la liturgia que tenemos, que viéramos el momento de la cruz y específicamente, ¿no? Como dice la Beberum, el momento de la lanzada como el verdadero lugar de nacimiento de la Iglesia y el verdadero momento de instauración del reino de Dios. Percibir un poco esta distancia en nuestra comprensión, pues os propongo la forma como San Agustín, una de las muchas, ¿no? Pero un modo como San Agustín interpreta ese momento, ¿no? Ese momento de la muerte en la cruz, para que veamos que hay un lenguaje que se nos ha escapado por el camino. Cristo mismo quiso ser tentado para hacerse nuestro mediador en las tentaciones, con su ayuda y con su ejemplo, para entendernos y para guiarnos. Primero, arroja al enemigo de la fortaleza, donde por todos los accesos trata de introducirse en las tentaciones. Y después de su bautismo, terminada la tentación seductora en el desierto, es cuando le ordena retirarse. El que estaba muerto en el espíritu no logró triunfar del que estaba vivo en el espíritu. Y por eso, ahito de muertes humanas, dirige sus ataques y sus esfuerzos a sembrar la muerte donde le es permitido. Es decir, en lo que de mortal había en el mediador tomado de nosotros. Mas allí donde seguro parecía su triunfo, fue derrotado en toda la línea. Porque al recibir poder externo para exterminar la carne del Señor, se extingue su poderío interior, que nos esclavizaba de antiguo. Y así, que nos esclavizaba de antiguo. Y así, por la única muerte de un hombre sin sombra de pecado, fueron desatadas las ligaduras del pecado en muchos muertos. El Señor, sin deber nada, pagó un tributo a la muerte para que no nos perjudicase la nuestra, bien merecida. No existía poder en la tierra para arrancarle la vida, mas él por su voluntad se despoja de su carne, porque el que no podía morir, si así lo anhelaba, sin duda murió porque quiso. Y esta muerte injusta deja inermes a potestades y principados triunfando de todos en la carne. Con el sacrificio verdadero de su muerte ofrecido por nosotros en la cruz, purificó, abolió y extinguió cuanto en el hombre culpable existía, y que con derecho los principados y potestades reclamaban
se expiase con suplicios. Y con su resurrección llama a vida nueva a los predestinados, pues a los que llamó los justificó y a los que justificó glorificó. Señoreaba el demonio con pleno derecho sobre el hombre, que consintiendo se había dejado seducir, mientras él, libre de corrupción de la carne y de la sangre, se sentía ufano de una victoria que la fragilidad de la carne, enfermiza y pobre, proporcionado le había. Y se estimaba opulento y fuerte al dominar al hombre harapiento y extenuando. Mas perdió su cetro en la muerte de esa misma carne. Y a donde no pudo seguir al pecador, a quien empujó en su caída, allí acosado, impelió al Redentor en su descenso. Y así, el Hijo de Dios vino a ser nuestro amigo en la hermandad de la muerte. Me gustaba esta frase de amigo en la hermandad de la muerte. Espero que la cara se os haya quedado como la mía, porque casi la mitad de las palabras no encajan en nuestro lenguaje. Ni los tronos, los principados y las dominaciones, ni, por supuesto, este combate con el demonio que con pleno derecho sobre el hombre, ¿no? Tampoco encaja en nuestra experiencia cotidiana, y casi os diría que esta especie de deuda hacia el mal, pues tampoco encaja en nuestra experiencia cotidiana. Es muy posible que si nos preguntamos de qué nos ha rescatado Cristo o de qué nos ha salvado Cristo, nos encontremos con un problema en nuestro entendimiento, y es que no nos resulta fácil identificar una deuda por la que yo merezca expiar con suplicios, ¿no? Como dice el De Trinitate. Bien, San Agustín tiene su esquema. San Agustín vive en su momento cultural. Nuestra Iglesia va creciendo en su momento cultural y a nosotros nos toca, afortunadamente, la mejor época, ¿no? Nos ha tocado vivir en una época en la que el hombre es literalmente dueño de casi todas sus circunstancias. Ya no son ellas las que le definen, sino que, sorprendentemente, ahora el hombre es el que define sus propias circunstancias. De hecho, hasta límites inimaginables. Hasta yo empiezo ya a sentirme viejo al ver algunas de las últimas propuestas en las que básicamente la capacidad del hombre no tiene límites una vez más. Nos había ocurrido a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero llegó la Primera Gran Guerra y nos hizo comprender que había todavía una ley a la que el hombre siempre obedecía. Volvimos a conseguirlo después de la Segunda Guerra y construimos una cierta sociedad esperanzada. Comenzamos a eliminar, ¿os acordáis, no? A finales del siglo XX, casi todas las dictaduras, ¿no? Nos dejamos Cuba porque se nos quedó ahí atascada, ¿no? Y concluíamos el milenio con la expectativa de crear un mundo de armonía y de paz. Y vino después el desastre de las torres y las nuevas guerras. Y de nuevo el hombre volvió a ser servidor de una fuerza que a lo mejor hoy tenemos que darle un nombre diferente, pero que nos somete y nos esclaviza. Y hoy nos toca vivir en una verdadera encrucijada, porque los de más de 50, Roy, te podemos meter en nuestro grupo, los que hemos cruzado la madurez, seguimos viendo el mundo como si fuera un entorno lleno de posibilidades y seguimos teniendo esta certeza de victoria. Pero nuestra sociedad más joven vive el mundo como una amenaza continua y lo vive como una certeza de derrota. Las depresiones y los intentos de suicidio entre adolescentes son solo uno de los indicadores de que el hombre sigue sometido a esta regla que es verdad que la palabra diablo no nos encaja del todo, pero quizá la palabra desorden o caos sí que nos sirva para dialogar con este discurso que Agustín hace. Os la propongo, aunque me gustaría que conserváramos, ¿no?, la imagen personal del tentador, porque, sobre todo cada vez más,
viendo las situaciones atroces, ¿no?, que suceden cerca de nosotros, pues cada vez más me convenzo de que me he confundido, no poniéndole un rostro y por tanto una intención al origen de este desorden que lleva a los hombres a la hostilidad. ¿Por qué me refiero a desorden? Bueno, porque el libro del Génesis comenzaba con una creación hecha caos, a la que Dios establece un orden, pone unas reglas, y que cuando la encomienda a la mano del hombre, pues en el capítulo 6, el mundo llega a ser un nuevo caos hasta el punto que Dios tiene que comenzar de nuevo, ¿no? Envía un diluvio que no es en sí un castigo. Envía, lo que hace es volver a juntar las aguas de arriba y las aguas de abajo para poder hacer una creación nueva con la vana esperanza de eliminar de la creación este principio de desorden. Este principio de desorden que en la tradición bíblica se encuentra directamente en el corazón del hombre, y en ese sentido podemos estar más cercanos al autor bíblico, pero que en el desarrollo de la tradición de la Iglesia hemos identificado que hay una inteligencia, hay una envidia, mejor dicho, detrás de este, o empujando, si queréis, este principio de desorden. La primera escena que os propongo contemplar por un instante está en el capítulo 17 del Éxodo, para que veamos este proceso de desorden. Para los que no venís a las clases de escritura y se os ha olvidado, el gran momento del paso del mar es el capítulo 15, que es lo que cantaremos mañana, probablemente, depende del orden de las lecturas, pero es lo que cantamos mañana después de la lectura del libro del Éxodo, ¿no? Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación, caballos y carros ha alojado en el mar. Lo sorprendente es que apenas 2 páginas después, en el capítulo 17, toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin. Acampó en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. Y el pueblo disputó con Moisés, diciendo: «Danos agua para beber». Pero Moisés respondió: «¿Por qué disputáis? ¿Por qué tentáis al Señor?». El pueblo murmuró: «¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Entonces Moisés clamó a Yahvé y le dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo?». Y el Señor le dijo: «Pasa delante del pueblo. Toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y ve. Yo estaré allí ante ti junto a la roca del Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la disputa de los israelitas por haber tentado a Yahvé. Masá es tribulación, tentación; Meribá es enfrentarse, es careo. Y esto es lo interesante: por haber tentado a Yahvé, diciendo: ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Quizá el gran principio de desorden que se siembra en nuestra vida, y que a lo mejor es muy probable que lo siembre el demonio, aunque en muchas ocasiones no le hace falta, nos lo sembramos solito, estaría encerrado en esta pregunta: ¿está Dios en medio de nosotros o no? En el relato del Éxodo es muy claro lo que genera esta pregunta. No tenemos agua. La necesidad y al mismo tiempo la incapacidad de resolver a esta necesidad levanta este grito, o mejor dicho, esta queja, porque también en la necesidad el hombre que confía puede levantar una oración: «Señor, mándanos el agua». El relato de Éxodo 17 está centrado en el hombre. Podríamos haberlo escrito de otra forma, centrado en Dios. Ante la adversidad, alzar los ojos al cielo. Pero esta adversidad ha plantado en el pueblo que acaba de experimentar la salida de Egipto, ha plantado en el pueblo precisamente la experiencia
de la desconfianza, de la duda. Podríamos contar todo el Antiguo Testamento, básicamente, solo sobre esa palabra, confiar. O mejor dicho, no, mantenerse. Quizás recordéis que la raíz de la palabra amén, el verbo amán, significa permanecer de pie. Justo antes del anuncio del Emmanuel, nacido de la Virgen, en 7:10, Isaías, ¿no?, le dice al rey Acaz, ¿no?, si no creéis, no subsistiréis. Son dos formas del verbo amán. Si no os quedáis donde estáis, no permaneceréis donde estáis. Claro, ¿cómo quedarme si no hay agua? ¿Cómo quedarme si no hay visos de solución? En el capítulo 14 habíamos visto al pueblo que se había quedado sin visos de solución. Bueno, se había quedado atrapado. El mar por un lado y el ejército del faraón por otro. Es también un acto de permanecer. Técnicamente es un acto de hacer amén. Casi os diría que es una acción de fe. No virtuosa, pero sí como efecto. Se quedan en el sitio durante toda la noche, esperando a que un viento del este seque el mar. Os insisto en esto, como os insistí esta mañana, en que había dos formas de cargar con la cruz. Puedes cargarla por virtud, por afecto y por amor, o puedes cargarla por otra cualidad, ¿no?, que es la paciencia, el soportar, el aguantar. Y las dos te llevan al Calvario. El camino que recorre Juan con la Virgen y el camino que recorre Simón con Jesús, los dos caminos le llevan al Calvario. Y a lo mejor ambos son eficaces y a lo mejor cada uno tendrá que utilizar el que pueda. El pueblo permanece firme, por así decirlo, en el borde del mar porque está atrapado, sí. Porque no tiene a dónde ir, sí. Permanecen y Dios manifiesta que está en medio. Hasta que no termina la noche, Dios no puede mostrarles el mar retirado. El pueblo en Masá permanece, pero su corazón se ha alejado. Su corazón tiene la sospecha de que el Señor nos ha sacado para morir en el desierto, matarnos de sed. El Dios de la vida nos ha traído para matarnos a nosotros y a nuestros hijos. Y hay algo interesante en este impulso de desobediencia, y es que, extrañamente, compensa una parte del corazón del hombre. El pecado tiene esta dulzura, porque de algún modo sustituye la verdadera vida, sustituye la verdadera agua, pero la queja, en alguna forma, compensa ante la angustia. El pecado entra en nosotros porque tiene esta dulzura, que de alguna forma nos va rellenando la boca hasta que llegue el verdadero alimento. Os ponía el ejemplo de la roca de Masá. Bueno, hay que ser muy listo para asociarlo con la roca de la cruz, pero precisamente para que nos demos cuenta de que ante la cruz la actitud de Juan y de María Magdalena y de María la de Cleofás es radicalmente distinta de la actitud del pueblo en Masá o en Meribá. Os lo traigo también porque la Iglesia nos lo suele proponer todas las mañanas. Ojalá escuchéis la voz y no endurezcáis el corazón como en Masá o en Meribá. Ese corazón que se cierra a la confianza en Dios. Quizá por eso la Lumen Gentium nos recordaba que la Iglesia va anunciando la cruz del Señor hasta que venga, mientras peregrina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Fortalecida con la virtud de Dios, del Señor resucitado, para triunfar con paciencia y caridad en las aflicciones y dificultades, internas o externas, y así revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras. Pero el centro es la cruz del Señor. Ese momento en el que, para San Agustín, nuestro gran adversario había ejercido su poder sobre la carne
y había sido derrotado en su impotencia con el Espíritu. El momento de la cruz es, en primer lugar, la experiencia de un hombre que se mantiene firme, amén, que obedece, si queréis decirlo, que obedece a la voluntad del Padre en lugar de obedecer a su propia voluntad. En ese sentido, la muerte de Cristo sería para nosotros un ejemplo, como veremos después, o más bien un modelo. Pero también anunciamos esta cruz del Señor por un segundo momento. Como os decía, este es el lugar en el que el reino se inaugura. Es el lugar en el que la Iglesia nace, ¿no? Dice la Lumen Gentium 3. Casi os diría que, en cierto modo, en ese momento, en ese lugar, que además es un lugar físico y que muchos hemos tocado y hemos recorrido y que, pues, gracias al Padre Florentino, tenemos una certeza absoluta de que ese es el lugar donde esto sucede. Este momento de la cruz es el lugar donde Dios recupera su señorío. Podríamos haber pensado que la Iglesia nacía en el cenáculo y, de hecho, en muchas ocasiones la lectura de Lucas sobre Pentecostés nos hace imaginar a la Iglesia en ese momento, cuando el Espíritu Santo la inunda en la comunidad reunida. Y es verdad que, afortunadamente, la experiencia de la comunidad reunida es más común que la experiencia de la sed en el desierto. Pero el momento en el que el concilio nos proponía ver el nacimiento de la Iglesia era precisamente ahí, siguiendo la mirada del evangelista Juan en lugar de la del evangelista Lucas. Comienza el reino porque es el momento en el que Dios vuelve a ser Señor de todo. Ya era Señor de lo creado, pero aún no era Señor del hombre. Dios había libremente aceptado entregar el señorío en manos del hombre y de la mujer, y ellos habían escogido hacerse señores propios. Es verdad que la situación era tan banal, el crimen era tan anecdótico, ¿qué os diría? Con todo lo que San Agustín hizo en su vida, pararse en robar peras, ¿no? Evidentemente él nos lo narra porque de alguna forma reconoce en ese fruto prohibido un reflejo de la experiencia de ese pecado que es originario en el sentido que es el pecado que es germen de todos aquellos y que consiste simplemente en dejar de escuchar la voluntad del Padre. Poner sobre la mesa todos los criterios, poner sobre la mesa todos los afectos y dejarme fuera el afecto por el Padre. El crimen del paraíso no se puede ni llamar crimen. Yo no sé si ahora estaría incluso penado. Creo que a no ser que la fruta valga más de 400 euros, ni siquiera es un delito. Y sin embargo, refleja el mecanismo interno de la desobediencia del hombre. Amarme a mí hasta llegar a olvidarme de lo que Dios había dicho. En el diálogo entre la mujer y la serpiente, la mujer olvida la indicación de Dios porque la serpiente la embrolla, es cierto, pero porque sus ojos se colocan en primer lugar. Es el origen de esa desobediencia que va generando el mundo y que nos impidió, pues, alcanzar la plenitud industrial a principios del siglo XX, porque tuvimos que discutir sobre quién era la propiedad de los medios de producción y, por tanto, establecerlo a través de la revolución, el único modo de traer la justicia. Nos volvió a impedir, después de la Segunda Gran Guerra, crear una gran sociedad de naciones porque inmediatamente se puso de manifiesto pobreza y riqueza y establecimos un mundo entre el norte y el sur y ahora nos vuelve a impedir establecer una armonía. Esta vez no sé si el mundo es de norte y sur o de este u oeste, ¿no? Pero algo dentro del hombre le hace olvidarse de la voluntad del Padre. Es como si el afecto al Padre no tuviera la fuerza suficiente para que el hombre pudiera hacer las cosas como Dios manda. Por eso el momento de la cruz es el momento específico en el que la palabra final es
todo está cumplido, es decir, todo está terminado. Es como si el hombre hubiera sido moldeado del barro en el primer jardín y después de un larguísimo proceso de depuración y de experimentación y de pruebas, finalmente en ese segundo jardín se hubiera encontrado el gran prototipo de hombre. Todo está cumplido. Por eso dice la Lumen Gentium que es del costado de Cristo dormido, del que nace el sacramento admirable de la Iglesia entera. En esa imagen de la sangre y del agua, que nos recuerda a la imagen de la roca en Horeb, la roca de Masá y Meribá, en esa imagen aparece una nueva humanidad. Hay dos formas de ver esta imagen de la muerte de Cristo. En la tradición sinóptica, y lo veíamos el domingo en el relato de Lucas, la muerte de Cristo es la muerte del justo perseguido. Es un espejo de todas las veces en las que nosotros vivimos. El ser humano vive la injusticia, ¿no? Como si la injusticia fuera un poder, una potestad, un trono, una dominación, un poder sobrenatural, o mejor dicho, un poder por encima de nuestra naturaleza, en un lenguaje más cercano, una superestructura, bueno, ya es eso, hasta es lejano, ¿no? Fuera un motor de la historia que somete continuamente al hombre y que, como decía el de Trinitate, somete la carne del hombre, pero no somete la identidad del hombre. Sería como si en este hombre, en la cruz, por su forma de morir, y así lo presenta el Evangelio de Marcos, por su estoico modo de aceptar las circunstancias, permitiera que su carne fuera quebrantada, pero que su espíritu se mantuviera firme. Cuando muere, el centurión en el Evangelio de Marcos dice, verdaderamente este hombre es un hijo de Dios. No tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Tenemos abajo el cuadro de la Comunidad de Santander, que es el cuadro de los que fueron sometidos en la carne, pero no fueron sometidos en el espíritu. Y de nuevo, no empecemos a hacer elucubraciones. Me da igual si fueron con ganas o sin ganas, pero fueron a la cruz y soportaron, porque no tenían quizá otra alternativa, es posible, soportaron el suplicio de la cruz. Y son para nosotros ese recuerdo de que hay una forma de ser perseguido, la forma del justo, y hay una forma de ser perseguido, que es la forma, no diría del injusto, porque no es un tema de moral, pero sí diría la forma del quebrantado, la forma del humillado, la forma del sometido. Son dos modos de sentirse perseguido. La del hombre que se sigue poniendo en pie y la del hombre que se deja caer por el suelo. Son dos formas de combatir, ¿no? Fracasando continuamente o rindiéndose, ¿no? Este es el modelo sinóptico en el cual la muerte de Cristo la vemos como el reflejo de la vida del hombre que querríamos ser y de alguna forma despierta en nosotros la certeza de que podemos actuar como ese hombre. Pero hoy quería también invitaros a ver la otra perspectiva, la que quizá se nos ha quedado perdida en estos últimos 70 años, la que afortunadamente sacamos de nuestro discurso, y hay que dar gracias a nuestro señor obispo por haberlo hecho, ¿no? Y ahora nos toca a nosotros, Roy, la tarea de volver a incluirlo. Y es que la muerte de Cristo en la lectura joánica es sobre todo la imagen del Cordero sacrificado. El momento de la muerte en la tradición de Juan sucede en el mismo momento en el que los corderos son sacrificados en el templo. Y la comunidad joánica va a mezclar, con dificultad, va a mezclar dos fiestas. Va a mezclar la fiesta de la Pascua, en la que sucede, y va a mezclar la fiesta de la expiación. Porque lo que sucede en la fiesta de la Pascua de Cristo realmente es lo que acontece en la fiesta de la expiación. De hecho, son los efectos de la muerte de Cristo lo que les lleva a pensar que lo que ha sucedido ahí no es
un ritual de Pascua, un ritual de comunión. No es liberarse de los egipcios, rescatar a los primogénitos, sino que es sobre todo liberarse de las culpas, lavar las culpas. El cordero sacrificado era el cordero que traía el rescate al primogénito. La carta a los Corintios, por tanto la tradición de Pablo, nos habla de que hemos sido comprados a buen precio y por tanto que nuestro cuerpo tiene que ser usado al precio que ha sido comprado, le pertenece. Y por tanto invita a los corintios a que sean personas un poquito más éticas y más morales y a que expulsen de su comunidad a ese malvado que vive con la mujer de su padre. El verbo que utiliza aquí de comprado es el verbo agorazo, que habla de ágora, es lo que se compra en el mercado y por tanto te hace pertenecer a un señor o a otro. Te libera de antiguas esclavitudes, de antiguas servidumbres, de forma que si tú ahora sirves, ¿no?, en la lógica de la carta a los Corintios, si tú ahora sirves a tus pasiones, es porque quieres, no porque lo debes. Si tú ahora te haces hijo del demonio, por utilizar una expresión que usaban uno de mis profesores en mi colegio, si tú ahora te haces hijo del demonio es porque quieres, no porque lleves la piel del demonio, ¿no?, que era la frase que utilizaba. La carta de Pedro, en cambio, va a utilizar una expresión parecida. Dice, con una sangre preciosa, como de cordero sin mancha, exquisita, habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres. Habéis sido rescatados, como si la conducta de vuestros padres os ligara, os obligara a comportaros de un cierto modo. Sería algo así como si la torpeza de nuestros padres nos hubiera llevado a vender nuestras tierras y a convertirnos en esclavos. Y sin embargo, con esta sangre preciosa, nosotros hemos sido desligados de esa atadura. Y la palabra nos suena más porque es la palabra eleuterizo, eleuterios, que significa libertad. Las dos imágenes nos hacen pensar en la acción de Cristo en la cruz, como la acción del Cordero, que en la fiesta de final de septiembre, en la fiesta de la expiación de la que nos habla Levítico 16, cargaba con las culpas para que los demás no tuviéramos que cargar con ellas. Se asperjaba la sangre para que aquellos que han recibido la sangre se identifiquen como libres y por tanto no tengan que cargar con el peso de las culpas. Como os decía, tenemos una fuerte dificultad para releer, ¿no?, este momento de la cruz, porque, bueno, pues posiblemente nosotros, porque venimos de las madres que venimos y porque tenemos la vida que tenemos, no arrastramos culpas de las que echarnos a las caras, ¿no? Y si alguna vez nos acusan, pues es muy probable que sea una acusación falsa, o eso creamos nosotros, ¿no? Sin embargo, la vida que llevamos en otras circunstancias o para otras personas sí que puede haber tenido decisiones que han marcado. Estoy pensando en personas pues, que han cometido un aborto, que es una situación que no tiene solución, ¿no? Es una renuncia a la paternidad y por tanto es impedirle a tu hijo un crecimiento. Estoy pensando en personas que han abusado, ¿no?, y han hecho que alguien, por ejemplo, pues abandone un trabajo, ¿no?, o que han obligado a alguien a seguir una carrera, personas que fuercen o que se fuercen a sí mismas a transformar su cuerpo porque han sido confundidos por la ideología de género. Estoy hablando de acciones cuyas consecuencias se arrastran durante toda la vida. Estoy pensando en un paralítico o en un ciego. El misterio de la cruz es el misterio en el que uno tiene un lugar en el que pueda dejar esas culpas. Uno tiene un sitio al que puede acercarse y decir, aquí están. Y por tanto darse cuenta que es falsa esa esclavitud que yo me he venido cargando con mis responsabilidades del pasado. Que soy yo el que decide seguir acusándose como le ocurre a la mujer del capítulo 8 de Juan, que veíamos hace 2 semanas. Nadie más a mi alrededor tiene derecho a acusarme, ni siquiera el Señor. Por tanto soy yo el que se sigue diciendo, no eres digno.
La cruz es un lugar objetivo en el que nuestra atadura con el pecado ha quedado quebrantada. Casi os diría, que es una mirada un poco más mística, que saliendo del tiempo, en ese momento, en esa roca, se colocan todos los pecados, presentes y pasados. La amargura del cáliz es la amargura del fracaso, pero en el Evangelio de Juan no aparece esa amargura del fracaso, porque quien lo escribe tiene claro que lo que brota del costado, la dulzura del costado, es la declaración de inocencia. Es como una especie de gran amnistía de las que ahora estamos más o menos acostumbrados. Por eso, lo que nuestro Salvador inaugura en la última cena, dice Sacrosanctum Concilium, la noche en que fue traicionado, es el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz. Iba a confiar a su esposa, a la Iglesia, este memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. Banquete pascual en el que se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Como veis, en 1000 años hemos pasado de encontrar el signo de la unidad y el vínculo de la caridad y el sacramento de la piedad en el pan, en la comunión, en los granos que se hacen uno, es decir, en los efectos del hombre liberado de su atadura a la desobediencia, a mirarlo, este signo de unidad, vínculo de caridad y sacramento de piedad, a mirarlo en la fuente que emana del costado. Hemos pasado del pan al cáliz. Hemos vuelto a recordar que en ese momento se realiza una alianza nueva, es decir, un contrato nuevo, y de nuevo hay que hacer un esfuerzo, porque nosotros somos hombres que crecemos en tal libertad que los contratos siempre los podemos romper. Incluso nuestros vínculos de consagración religiosa o sacerdotal los podemos romper de forma unilateral en la práctica, aunque no es cierto. Pero había un tiempo, el tiempo en el que escribía Jeremías, el tiempo en el que vivía Jesús, el tiempo en el que vivía Agustín, que el hombre no era dueño de su autonomía, pertenecía a su ordo, a su colectivo, a su tribu. Quizá en Valladolid lo entienden mejor porque algunos de los hermanos en África están muy atados todavía a su tribu, ¿no? Nosotros fuimos entrenados en liberarnos de toda atadura humana y nos cuesta entender que cuando se hace una alianza se genera un vínculo que yo ya no puedo romper de forma unilateral. Pues bien, esta alianza que Jeremías reclamaba, esta alianza nueva en la cual el hombre quede vinculado, no con unas tablas de piedra, sino desde el propio corazón, donde ese vínculo no nazca externo, sino nazca interno, esta alianza nueva se realiza con la sangre de la cruz. La imagen que tenemos aquí es la del final de la teofanía en Sinaí, en Éxodo 24, cuando Moisés, después de haber escrito todos los documentos, sacrifica una cantidad ingente de novillos y esparce la sangre sobre el altar, sobre el documento de la alianza y sobre el pueblo. Es la sangre que sella y declara lo que nosotros somos. Esto sería el sacrificio de la cruz desde una perspectiva objetiva. Esto es lo que sucede y de hecho esto es lo que anunciamos y por eso la Iglesia sigue anunciando esta cruz de Cristo, porque de forma objetiva declara que el hombre pertenece a Dios, que Dios es literalmente Señor del hombre otra vez, porque uno de entre nosotros, ¿no?, hermano en la muerte, ha hecho por nosotros, es decir, en nuestro lugar, lo que nosotros no podríamos hacer, es decir, lo ha hecho en nuestro favor. Pero este sacrificio de la cruz también tiene una dimensión subjetiva, es decir, que atañe a cada uno de nosotros. La Perfecta Caritatis se escribe para hablar que desde los orígenes de la Iglesia, hombres y mujeres se esforzaron por seguir con libertad a Cristo por la práctica de los consejos evangélicos. Muchos
erigieron familias religiosas de donde por designios divinos floreció la gran variedad de familias. Y entre tanta diversidad de dones, los que son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y los profesan fielmente, se consagran de modo particular al Señor, siguiendo a Cristo, quien, virgen y pobre, redimió y santificó a los hombres por su obediencia hasta la muerte de cruz. Y así, impulsados por la caridad, viven más y más para Cristo y para su cuerpo, que es la Iglesia. Volvemos a eso con lo que terminaba esta mañana, ese doble amor hacia mí mismo, hasta olvidarme de Dios, o ese amor a Dios, hasta olvidarme de mí mismo, que construye las dos ciudades. Por eso la Iglesia, mientras camina en medio de estas tentaciones y tribulaciones, dice la Lumen Gentium, confortada con el poder de la gracia de Dios y bajo la acción del Espíritu Santo, no cesa de renovarse hasta que por la cruz llegue la luz que no conoce ocasos, son unos grandes retos. Hasta que por la cruz llegue esta luz. ¿En qué sentido? En el sentido de que, siguiendo el ejemplo, nosotros amemos lo que tenemos que amar. La cruz nos enseña, nos fuerza, por lo mejor decirlo, a amarnos menos a nosotros mismos y amar más lo de Dios. De hecho, la cruz es el extremo opuesto a la ciudad de los hombres. Es el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. En ese sentido, la cruz es como una terapia, ¿no? O como una medicina. Cristo vino en condición de médico para los enfermos. Y mirad, antes de que todo se cubra de incorruptibilidad, es necesario sufrir tribulaciones. Es por la mano del cirujano que saja, no por la sentencia del juez que condena. Lo hacemos para recuperar la salud plena. Sufrimos y soportamos los dolores. Dulce es el pecado, pero su dulzura necesita como digestivo la amargura de la tribulación. El mal se deleita cuando lo cometes, pero al cometerlo fuiste a caer en la enfermedad. La medicina actúa en sentido inverso. Te procura una incomodidad temporal para que alcances la salud que dura para siempre. Haz uso de ella y no la rechaces. Por eso en el Sermón 88 dice que ya que el médico no podía llegar hasta nosotros, él mismo, no pudiendo llegar nosotros a él, él mismo vino a nosotros. No despreció al herido. Cargó con tu enfermedad. Bebe el cáliz amargo, pues hiciste tú que fuera fatigoso e hiciste que fuera dulce los preceptos cuando estabas sano. Los despreciaste y sentiste fatiga. No puedes sanar si no bebes el cáliz amargo, el cáliz de la tentación en que abunda esta vida, el cáliz de la tribulación, de la angustia, de la pasión. En la lógica de Agustín, la tribulación, la angustia y la pasión existe porque hemos dejado entrar en nosotros este amor sui, este amor a nosotros mismos. Y de alguna forma, si ahora repasamos los momentos en los que esta mañana hemos identificado situaciones de cruz, nos encontraremos que en todos ellos el sufrimiento se debe a que hemos puesto por encima el amor a nosotros mismos. Lo aprendieron también los paganos, que en cuanto olvidemos el deseo, olvidaremos el sufrimiento. Aquí no estamos buscando una ataraxia, estamos buscando precisamente el sudar goterones como de sangre. Estamos buscando beber en este proceso en el cual el Maestro fue atacado, flagelado y crucificado. Amarga fue la muerte, también Él murió. Si la debilidad aborrece estas muertes, nada hay peor que la muerte en cruz. Pero Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz, como os decía ayer, para dejarnos, según la carta de Pedro, un ejemplo o un modelo, un calco en el que ir recorriendo. Quizá hoy, que hablamos de la voluntad, nuestra voluntad, además de necesitar estos afectos, este amor Dei por encima de nuestro amor sui, de este amor a Dios por encima del amor a nosotros mismos, nuestra voluntad necesita también una segunda virtud, una que ya no pertenece solo a nuestro entendimiento.
no pertenece solo al elemento anímico, es la virtud de la perseverancia, o a mí me gusta más traducirla, la virtud del aguante. En griego, hipo es por debajo, ¿no? Y meneo es mantenerse. Así que esta perseverancia, esta paciencia, este aguante es lo que desde abajo hace que yo me mantenga. Es esa cualidad y por tanto es esa virtud que nace en mi naturaleza y que acrecentará mi gracia, que me permite hacer lo que hace Simón de Cirene. Callado, seguir recorriendo los pasos, cargando con la cruz de Jesús. En medio de la cabeza de Simón de Cirene hay centenares de pensamientos sobre lo injusto, lo inadecuado, lo incompetente. También Simón de Cirene es un justo, injustamente perseguido. Pero él, pacientemente, o digamos aguantando, soporta el peso de la cruz y recorre el camino hasta el Calvario. San Agustín escribe un libro hablando de que la única virtud necesaria, el único don necesario, es esta perseverancia, es este aguante, es ese permanecer hasta el final. Y quizá todos nosotros hemos visto esta carencia de perseverancia en algún momento en nuestra vida, en ese momento en el que hemos dicho, no, basta, hasta aquí hemos llegado. Nos has traído para morir en el desierto, ¿no? ¿De dónde nace este no? Pues como ocurría en Masá. Nace de la sospecha de que Dios no esté en medio. ¿Por qué María sigue la cruz? Simón la sigue por el miedo a los humanos, por la vergüenza, porque, porque físicamente no puede escaparse. María sigue sin ningún otro tipo de atadura, o mejor dicho, con una atadura mucho más profunda, con la atadura de las entrañas. Los dos son pacientes, soportan y aguantan. Y os digo que ambos caminos son igual de eficaces. Si eres la madre, podrás recurrir a tus entrañas. Pero si eres un desconocido, como es el caso de Simón, pues solo podrás recurrir a tus redaños para aguantar, para estar en el sitio donde debes estar, para reconocer que el momento presente es el momento que el Padre entrega. La angustia de Getsemaní se resuelve en el abandono a la voluntad y curiosamente no vuelve a aparecer esa petición durante el resto de la jornada, no porque se haya rendido, sino porque ha reconocido cuál es el camino que el Padre escoge, por voluntad o por permisión. Dejemos que Santo Tomás lo discuta. Pero cuando el Hijo da un paso adelante y dice: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Cuando dice: yo soy, y todos tiemblan de temor, lo que está haciendo es hacerse en ese instante. Juan no es casual utilizando el término. El yo soy había aparecido claramente en el libro del Éxodo. Es la primera vez que se pronuncia en esa zarza ardiendo. Y vuelve a pronunciarse de nuevo en este jardín, en el jardín de Getsemaní, donde no solo termina el hombre, sino casi os diría que en ese jardín de Getsemaní se termina a Dios. Ese Dios que era Dios con nosotros. Yo estaré ahí, ese yo soy, que a veces leemos como yo estaré siempre con vosotros, yo me mantendré siempre. Ese yo soy también se concluye en la persona del Hijo que dice: yo soy. Yo soy en una situación extremadamente injusta y en un doble sentido. Yo soy porque acepto la situación y permanezco en ella, no salgo huyendo, pero yo soy porque a través de esta circunstancia que me anula, yo seguiré siendo. El diálogo con Pilato nos lo va a dejar muchísimo más claro. Soy yo el que entrega la vida. Y va a demostrar que ninguna potencia de este mundo puede tocar el espíritu, aunque claramente van a tocar, y mucho, la carne. Hoy os invitaría a que nosotros nos deshiciéramos de la pregunta de Masá. ¿Está Dios en medio de nosotros o no? Precisamente porque Dios está en medio de nosotros, plantado como hermano en la muerte, plantado en medio, para que no haya ninguna duda, para que la pregunta de Masá carezca de espacio. Es evidente
que está en medio de nosotros, en medio de lo más medio del hombre, ¿no? En medio de lo más aterrador del hombre. Pero también es evidente que en medio de ello Él es. Yo soy. Quien está en el crucificado es el Dios que permanece incluso después de la muerte. Por eso os invitaría a que hiciéramos un esfuerzo que nos cuesta en estos 60 años y que reconozcamos dos misterios en el Hijo. El misterio de la muerte, que nos ha rehabilitado, que nos ha comprado, que nos ha identificado, y el misterio de la resurrección, que es algo distinto. En la tradición hebrea se hacía con un himno que se reza en Pascua, que llaman Dayenu, y que si habéis tenido la desgracia de servir a los neocatecumenales, lo cantan como posesos. Dayenu es nos basta. Y ellos van repasando las acciones de Dios diciendo nos habría bastado, habría sido suficiente. Nosotros solemos leer el misterio de la cruz como una especie de antesala a la resurrección. Yo os invitaría a que durante el día de hoy, sobre todo, lo viéramos en sí mismo. Viéramos la acción que Dios ha hecho en la muerte de Cristo. Como si le dijéramos, es que aunque no hubieras resucitado a tu Hijo, hacernos volver a formar parte de tu familia ya habría sido una gran obra. Aunque no nos hubieras llevado a una vida eterna, aunque solo fuera esta vida temporal, que ya no la vivimos sometidos al pecado, ya habría sido una gran obra. Porque morir, resucitar y ascender son tres acciones en las que Dios va mostrando la inmensidad de su proyecto, pero cada una de ellas sería ya suficiente. Hoy celebremos esto, que nuestro pecado, nuestra culpa, ha quedado asumida por otro. Y si en vuestra memoria hay algo de lo que todavía os lamentáis, recordadle a Cristo que es obra suya. Y si no ha corregido las consecuencias de vuestro pecado, recordadle a Cristo que es tarea suya, para que podamos nosotros vivir como Él. Y si la cruz se nos hace pesada, pues recordad a Cristo que es tarea suya, darnos la hipomoné, la paciencia, derramar sobre nosotros ese espíritu de perseverancia que nos permita caminar por donde Él camina. No como espectadores, como hacen Juan y María, sino como nos va a corresponder a nosotros como actores. Que si toca llegar al borde del acantilado para saltar, que toque. Y si nos toca ir envejeciendo con dolores de rodillas, que toque. Pero que lo que la jornada nos traiga en esta tarde la podamos aceptar como el camino que el Padre ha escogido. ¿Nos has hecho venir a morir en el desierto? No. Os he hecho venir al desierto, sí. A pasar sed, sí. Pero para llevaros a otro sitio. Que nuestro momento ante la cruz sea como el de Dimas. Acuérdate de mí. Y no como el del mal ladrón, gestas maldiciendo al que está a nuestro lado. Que el peso de la cruz nos lleve a la petición y no a la queja. Porque así nos descubriremos como verdaderamente somos. Hombres libres, que a veces creamos la historia y a veces solo ya a nuestra edad podemos contarla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre.